Cuando nos propusieron participar de este foro, lo primero que comencé a preguntarme fue cuál es el sentido y la oportunidad de una obra como esta en este nuevo escenario de agudo conflicto y confrontación política que se ha desatado a partir del 6 de diciembre. ¿Qué dinámicas de polarización prevalecen? ¿Cuáles están cambiando? ¿Cuáles han sido su impacto psicosocial, político, psicopolítico? ¿Qué sentido tiene hablar de despolarización y convivencia democrática en medio de la profunda crisis de debilidad y fragmentación del tejido social que vive el país, tal y como nos ha presentado Mireya Lozada? Al terminar de leer el texto de Mireya, las preguntas que nos surgieron inmediatamente fueron: ¿cómo identificar, cómo articular, animar, acompañar y potenciar estos procesos de despolarización y convivencia ante el avance de una cultura política que privilegia la confrontación extrema y prolongada de la ley del más fuerte, del que grita, insulta o manda más en su terreno político o social? ¿Podrá superarse la feroz lucha por el poder, la confrontación, la crispación y comenzar a construir una agenda de paz, de acuerdos mínimos? ¿Habrá voluntad política? Y si no la hay, ¿qué vamos a hacer nosotros, los 30 millones de habitantes? ¿O es que estas luchas, estos poderes enfrentados son el preaviso de una fractura mucho más profunda con los riesgos y peligros que eso implica? ¿Cómo y por dónde empezar a retomar valores humanos y cívicos, una ética de la convivencia y no de la conveniencia política o partidista o sectaria, que inspiren e instalen entre nosotros nuevas confianzas, una nueva forma de relacionarnos y conducir el país? Cuando una reconoce los efectos políticos, sociales, culturales y el impacto psicosocial de la polarización como arma política, de la estrategia de la división y de la confrontación permanente, entiende que la violencia es su más clara consecuencia junto al debilitamiento del tejido social, a la instalación de la desconfianza y la sospecha de todo aquel que no piensa como nosotros. Tenemos que encender todas las alarmas, pues una de las derivas de estas violencias se revela en cómo los fenómenos de la deshumanización que están contenidos o forman parte de la naturaleza de la polarización, tales como la criminalización y satanización del adversario, el auge de los linchamientos que tiene una deriva terrible, asesinatos colectivos, pérdida del valor de la vida, la anomia, toda esta crisis estructural, comienzan a aparecer, mezclarse y abundar junto con los fenómenos de la indignación también, muy importantes para la democracia, como movilizaciones, reclamos, protestas, interpelación al Estado como garante de derechos humanos, a los actores sociales y políticos y todo el que tenga que ver con la construcción del país. Y es que este país jamás será ni podrá ser un país potencia mientras la sociedad esté dividida, confrontada, saboteada en sus formas más naturales y sanas de convivencia social y política. Esta publicación es valiosa y trascendente porque nos propone un camino necesario y urgente para retomar procesos de democratización estancados por la polarización, el sectarismo, los resentimientos, por las visiones del mundo y modelos de sociedad confrontados que no se reconocen, que no se respetan, que no dialogan. Pero el diálogo no solamente puede y debe realizarse entre los políticos, los empresarios, que pareciera que tuvieran el mando o la voz de canto en cuanto a lo que está ocurriendo. El diálogo social también es urgente para rearticular y reparar el tejido, para articular y potenciar las fuerzas de la sociedad, del ciudadano como actor fundamental, del pueblo que clama por justicia, igualdad y paz. Del pueblo, no rojo ni azul, ni blanco ni amarillo. Es el pueblo de Venezuela y su sufrimiento en esta hora crucial, sus 30 millones de habitantes y más, ensartados, como decía Mireya, en esta crisis que pide paz y entendimiento. Es un clamor que recorre toda la geografía. ¿Seremos capaces de ellos, de ponernos de acuerdo para avanzar? Al tratar de responder estas preguntas, queremos destacar aquí el valor heurístico de los trabajos de investigación de Mireya Lozada, aquí presentados y reunidos en este texto. Además de constituir un aporte fundamental en el área de conocimiento de la psicología política,
deja sentadas las bases para la creación de una escuela de formación en saberes para la democracia. En el texto está propuesto sus posibles materias y contenidos. Así puede llamarse, es una propuesta, por supuesto, para discernirla. También para la creación de una especialización o materia a nivel de maestrías, especializaciones, doctorado en ciencias sociales y política. Las crisis aparecen para cambiar. No hay crisis sin cambio. Por lo tanto, nosotros ya estamos montados en unas dinámicas de cambio volátiles, complejas, impredecibles. Y el primer paso es revelarlas para aprovechar su impulso. Un esfuerzo de imaginación y creación de posibilidades de una sociedad amplia, abierta a los desafíos de la globalización y al cambio epocal que ya se vislumbra, que ya está aquí, inclusiva, más humana, fraterna, solidaria y participativa. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos allí? Que es el anhelo de muchísima gente. Enfocados y obsesionados solo en el conflicto político, la polarización, y la población o la inmensa mayoría abocada a los problemas de la sobrevivencia, imposible ver lo que avanza. Esto implica superar la coyuntura, el presentismo y ampliar la mirada con una perspectiva posconflicto. La propuesta es enfocar la mirada y las acciones no solo en destrabar el conflicto, sumamente necesario, sino concentrarnos sobre todo en las dinámicas de cambio de este estado de cosas y sus posibilidades democráticas. La obra de Mireya nos propone para ello una mirada compleja, reflexiva, crítica, comprometida, dialógica y dialogante, donde el sentido del otro como eje fundamental en la construcción de saberes, de conocimientos y praxis sociales y políticas es clave para la vida en democracia y las transformaciones necesarias a llevar a cabo. Estamos aquí pues en un esfuerzo colectivo de encuentro, de diálogo social, académico, que es en sí misma una dinámica de polarización o al menos un intento de dinámica de despolarización al encontrarnos distintos, reconocernos, intercambiar, discernir y debatir. Unos comentarios sobre la despolarización como uno de los grandes desafíos a partir de las reflexiones y propuestas analíticas y comprensivas que nos ha presentado en este texto Mireya Lozada. En el marco de las dinámicas y lógicas de poder y del conflicto actual, desde una mirada psicopolítica. Recordé, escribiendo esto, una cita de Saramago. En algún momento dijo, existen solo dos posibilidades, o escoges la vida o te apartas de ella. Podemos ir aplicando, interpretando en la coyuntura y en el momento de crisis política y social y económica, existencial, que estamos viviendo, cómo nos colocamos como actores sociales en este diálogo social y en esta presión para que los políticos y las personas claves puedan entenderse y comenzar a escribir una historia distinta de este país. Existen solo dos posibilidades: o generamos caminos democráticos, formas democráticas de relacionarnos, o le damos paso a otras formas más autoritarias, militaristas, o quién sabe qué asalto a la democracia puede ocurrir de no entendernos y sentarnos a conversar. Citando a Freire, lo recordé también, ¿cuáles prácticas nos abundan más y reproducimos? Existen las prácticas para la opresión, para la dominación, mencionaba él, y aplicándolo al caso de Venezuela, uso de la polarización como instrumento de control político y social, el otro como enemigo a arrasar, a exterminar, la guerra psicológica que vemos clarísima en los dos bandos, en las dos facciones que se confrontan, la lógica de guerra permanente, confrontación constante, suspensión del juego político, la ideologización, militarización de la sociedad. O nos abundan y apuntamos a las prácticas para la libertad, para la liberación precisamente, que potencian estos espacios de diálogo y encuentro, el reconocimiento y aceptación de las diferencias, despolarización, la indignación canalizada a través de la protesta, la participación, no solo participación receptiva, sino también participación contributiva y decisoria, para hacer honor a aquello de la democracia participativa y protagónica. La indignación, la igualdad, la justicia, la inclusión son prácticas para la libertad. La convivencia, prácticas de exposición a la convivencia entre las diferencias.
prácticas de reparación del tejido social y procesos de justicia, diálogo social y político, restitución de la política, de una cultura cívica hoy muy malograda, discurso con lenguaje respetuoso, libre, que dignifique las verdades. Esto es un clamor nacional, el uso del lenguaje en los políticos. Y todos los pasos a atender en los procesos de despolarización que expone Mireya Lozada en su texto. Sabemos que la crisis que vivimos también forma parte de la crisis de la democracia en Occidente, de las instituciones democráticas. ¿Qué implica esto? Que tenemos mucho que hacer entre todos y por todos. Solos, un grupo u otro, una fundación por aquí, una ONG por allá, un partido u otro, no podrán levantar solos el país. También lo destacaba Mireya. La urgencia es tal que todos somos necesarios. Se necesita un acuerdo nacional e histórico. Sobre todo mucho coraje, liderazgo y determinación, entendiendo a la sociedad, al pueblo como sujeto fundamental de los cambios y partiendo de él. En lo social, la polarización está mutando sin duda hacia nuevas formas, además de las que explica Mireya. Estas nuevas formas están muy marcadas sin duda por la crisis profunda que vive el país. Crisis de liderazgo, lo vemos en todos los procesos, crisis probablemente de autoridad, de gobernabilidad, sobre todo crisis del Estado de Derecho como garante, del Estado como garante de los derechos, crisis de legitimidad probablemente, crisis institucional. La polarización política es clarísima, con todas las consecuencias que estamos viviendo y que acaba de mencionar, junto a la agudización de las tensiones, nuevas tensiones que probablemente vislumbro o veo que puedan conformar o estar configurando nuevas formas de polarización, tensión entre lo militar, lo que tenemos por lo militar y lo cívico-militar, tensión entre el ejercicio del poder de manera autoritaria, militarista, y las otras diversas y muchas formas democráticas posibles, independientemente del signo que sean. Y además de las que mencionó Mireya, que se están expresando desde el 2014 para acá. Otro comentario sobre convivencia como desafío. ¿Qué significa en estos contextos la convivencia? Bueno, significa, y la gente lo va conversando en la entrevista, reconocimiento de lo que soy, cómo pienso, y no solamente cómo quiero expresar, sino la gente, una persona que me llamó la atención y me interpeló cuando en una entrevista me dijo, es que no basta la libertad de expresión. Yo creo que más importante es la libertad de poder pensar lo que se quiera expresar. En ese momento estamos hablando de la saturación de la maquinaria propagandística del gobierno, de la oposición en las campañas electorales, y que finalmente la decisión termina siendo casi que empujada por una cantidad de presiones, intereses y significados y sentido de lo electoral que poco tienen que ver con lo político y las políticas necesarias. Tolerancia, aceptación. ¿Qué significa la convivencia? Diálogo, escucha, entendimiento, acuerdos, todo lo que se pueda, todo lo que se deba. Que estemos juntos pensando el país, dice la gente. Que construyamos juntos las alternativas a la crisis. Y si no es juntos, por separado, pero que aportemos. Que acordemos juntos, con los matices y diferencias naturales y necesarias de las que se alimenta la democracia, unas reglas mínimas, con una ética mínima para la paz y la convivencia democrática. La paz es un clamor. Que giremos juntos alrededor de un proyecto de país sin exclusiones, que prevalezca sumar e incluir, sumar y articular, más que restar, dividir y excluir. Por lo que finalmente nos tenemos que preguntar, ¿cómo caminamos juntos? ¿Y qué clase de junturas, cómo se dice? La yunta, ¿qué clase de ¿cómo se llama? De hilo o de junta podemos utilizar para encontrarnos en medio de estas diferencias y esta agudización de los conflictos? ¿Cómo caminamos juntos? ¿Con quiénes vamos? Una gran pregunta. ¿Cómo vamos a incluir para alcanzar los dos objetivos más importantes que debe lograr la sociedad venezolana a mediano plazo? Unir al país en torno a un proyecto político donde nos articulemos y aportemos
y nos encontremos en la riqueza, la diferencia y la pluralidad. Y el otro objetivo, que la gente cuente. Y en cuanto al desafío de pensar y avanzar procesos de reparación social para la etapa post-conflicto, en resumen y en concreto, yo diría, para no extenderme más y darles la palabra, yo diría en concreto, como Camus, que en un momento determinado escribió: tenemos la urgencia de restaurar lo que constituye la dignidad del vivir. Restaurar lo que constituye la dignidad también del morir. Y decía más adelante en ese mismo texto: indudablemente, cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía, decía Camus, sabe, sin embargo, que no podrá hacerlo, pero su tarea es quizás mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Yo creo que estas lúcidas palabras pueden ser muy potentes, sugerentes y muy valiosas para discernirlas, intercambiarlas, pensarlas en los contextos de la Venezuela de hoy. Muchas gracias.